Buenas tardes a todas y a todos. Estamos ya saliendo a enseñar en vivo para el capítulo 7 de Política Manía. Hoy estamos con un gran invitado, un académico, Leonardo Cancino, con el que conversaremos específicamente con respecto a lo que tiene que ver con medio ambiente en la propuesta constitucional. Recordar que esto lo puedes escuchar en diferido tanto en este Instagram, Pablo Tagore, como en YouTube mañana. Y también estaremos mañana en Spotify. Aquí llegó saludando a la gente que se está conectando. Y en breves va a aparecernos Leonardo Cancino acá. Y ya la invitación se está uniendo. Leonardo, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Muy bien, contento de estar acá Dame conversando un contigo. segundito. Que necesito. Ah, los audífonos me faltan por acá. Espérate. Ahí sí me Por escuchas. tu lado, ¿me escuchas bien? Ahí sí. Yo te escucho perfecto, ¿y tú? Perfecto, sí, también te escucho súper bien. Ya, Bien, vamos a partir entonces. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Este es el capítulo 7 de Política Manía. Hoy estamos con el académico, doctor en ciencias sociales, magíster en psicología social, investigador en temas de medio ambiente, el doctor Leonardo Cancino, colega también. Así que bienvenido hoy. Gracias por la invitación. Claudio Encina ahí dice, no estás otro grande. Saludos, excelentes conversaciones. Así que partamos, Leonardo, si te parece, con más o menos con qué nos encontramos con la propuesta ambiental o el tema ambiental en la propuesta constitucional. Lo que yo he escuchado, leído, es que parece ser como el fuerte de la propuesta, la gran novedad que está sorprendiendo a la gente en Europa y todo lo demás, que hayamos puesto a la naturaleza como sujeto de derecho y un montón de cosas. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que observas tú que has investigado sobre el tema medioambiental. yo diría que hay muchas novedades. De hecho, esa es una pregunta que podría abarcar horas. Para que te forme una idea, ¿no? Si uno pone en un Word, ¿no? La propuesta de nueva constitución te arroja así algo como 176 páginas. En alrededor de 20 está incluido temas medioambientales de estas 170, incluyéndolo, por supuesto, los artículos transitorios, ¿no? Y incorpora una serie de temas, ¿no? Que hasta ahora no habían sido tocados al nivel constitucional y en algunos casos legalmente de manera esquiva, ¿no? Con leyes que estaban durmiendo hace tiempo, como la ley de glaciares, ¿no? En fin. Entonces, incorpora bastantes temas novedosos para la legislación chilena y sobre todo en la importancia que tiene el rango constitucional en el ordenamiento jurídico. Como mencionabas tú, está el tema de los derechos de la naturaleza, está el tema de los derechos de los animales. Eh, Coloca, y yo diría que este es uno de los temas más importantes que hay por la urgencia que tiene, eh, modifica el régimen actual sobre las aguas, eh, con un cambio radical, ¿no? Sí. La verdad es que el tema medioambiental atraviesa prácticamente todos los temas y a todas las instituciones que hay en la Constitución. Particularmente, por ejemplo, en Mm. temas que vinculado a educación, ¿no? Aquí, En mira, varios aquí están, artículos. aquí comentan WXRC, artículo 1, inciso 1, Chile es un estado ecológico. Ahí está dándonos específicamente dónde lo podemos encontrar. Te cuento que aquí interrumpimos para que leer los comentarios de la gente, ¿eh? Porque Por queremos que la supuesto, me gente parece muy bien. participe y todo. Así que dale nomás, pero te interrumpí solamente para el comentario que estaban haciendo. Sí, yo, bueno, he estado haciendo una recopilación bastante sistemática, ¿no? Y me gustaría, si es que lo encuentro rápido, uno puede partir ya desde el artículo 1, ¿no? Dice, Ujú. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es Perfecto. plurinacional, intercultural, regional y ecológico, ¿no? Ya está lo ecológico Eh, al tiro ahí. Está en el artículo primero, en el primer inciso, y en el segundo, se constituye como una república solidaria, su democracia es Mm. inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y esto es muy importante, y su Ya. relación indisoluble con la naturaleza. Entonces, desde el artículo uno, digamos, hasta los artículos Mm. transitorios, como te decía, es transversal. Tiene esto también que es un cambio ontoepistemológico, ¿no? Que afecta a la concepción de ser humano y la concepción con que nos hemos relacionado a la Sí. naturaleza. Deja de mirar la naturaleza
como una cosa de la cual no podemos apropiar instrumentalmente e ilimitadamente, para Mm, mirarla en términos de una relación indisoluble con ella. Entonces nos está sí. diciendo, ¿no? En el inciso segundo del artículo primero, y su relación indisoluble con la naturaleza. Esto es una integración entre el humano y el medio que lo rodea, ¿no? Y ese es un Oye, cambio Víctor Miranda paradigmático. nos manda saludos aquí, a Leo y a Pablo, nos conoce Ah, parece, ¿eh? saludos. No lo veo hace tiempo, Para ti así por que lo menos. mucha salud. Oye, una consulta. ¿Y esto que nos acabas de comentar, que acabas de leer directamente la propuesta constitucional, es esta gran novedad a nivel mundial que se plantea, ¿no? Porque, como te decía al principio, es lo que yo he escuchado, ¿cierto? Como que parece ser como, a ver, lo he dicho en otros programas, me hago cargo, por supuesto, que como la otra parte de la Constitución es como socialdemocracia tradicional, digamos, Ajá. como un ponerse al día, como que, pero aquí han habido mucho interés en la parte medioambiental porque dicen que es como pionera, que es como, en términos de constitución, digamos, de plantear esta idea. Sí y no, digamos. Bueno, Ya, la mayoría de los regímenes constitucionales que conocemos, ¿no? En el mundo occidental al menos, tienen una tradición de algunas decenas de años, al menos hasta cientos de años, ¿cierto? El tema medioambiental comienza a estar en boga alrededor de los años 70 en el planeta. Por lo ya un tanto, tiempo ya. claro, pero no un tiempo tan largo para la mayoría de las Mm, constituciones que existen. Entonces, el tema medioambiental ya fue incorporado muy someramente en la Constitución del 80, con esto de todos tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación, sí, ¿no? sí, Eh, que dice muy poquito, digamos, pero lo incorpora. Posteriormente, ya hablando de derechos de la naturaleza propiamente tal, que es un cambio ya más radical, la constitución ecuatoriana es una de las primeras que lo integra en el mundo. También por ahí ya la hay tiene. articulados relacionados en Bolivia. Entonces, esa no es, en ese sentido, no es plenamente original, ¿no? Ya. Las constituciones hay que mirarlas de forma integrada, ¿no? Mm, Tiene una serie de otros artículos que hacen que esto se materialice y que además toque otras aristas que yo diría, en lo que yo conozco, ¿no? Pues no he estudiado derecho comparado para saber esto, pero lo que yo ujú, sí conozco, no he visto otra constitución que aborde la crisis climática y ecológica explícitamente y del modo ya. que esta la hace. O sea, esta incorpora los conceptos de crisis ecológica y Sí, sí. climática, ¿no? Incorpora el concepto de maritorio, por ejemplo, que era un Mm, concepto que ya existía en la academia, pero que no había estado incorporado. Y eso es fundamental. Chile tiene el bosque más grande a nivel mundial de algas, ¿no? Algas que mira, se están sacando, que se están extrayendo, ¿no? Y que se están extrayendo sin ningún tipo de regulación. Somos el principal país exportador de algas, ¿no? Esto lo venía escuchando recién a todo esto, ¿no? En un yo no tenía programa. idea, aquí es muy Eh, buena información, ¿eh? entonces, y eso se está sacando. ¿Qué pasa? Tener un bosque implica una serie de otros seres vivos que cohabitan ahí en ese medio Mm, ambiente. Población pesquera, ¿no? Fundamentalmente, recursos moluscos, ¿no? Y esto vive en una relación ecosistémica de la cual también se aprovechan los seres humanos de una manera bastante sostenible en el caso de las caletas de pescadores, ¿no? Que tienen su forma de vida. Bueno, si esto se daña, también se dañan las otras formas de vida que habitan ahí, incluyendo al ser humano, por supuesto. Entonces, se está adelantando a una serie de situaciones, ¿no? Sobre el control hídrico, por ejemplo, tiene un desarrollo que es ya. fantástico, ¿no? Sí, sí, Reorganiza territorialmente el país a través de sus cuencas, ¿no? ¿Cuál va a ser la unidad sí, sí. mínima a través de la cual se va a organizar el país? Las cuencas hidrográficas. Entonces, eso es fantástico, digamos, desde un punto de vista de ecosistema, y se parece mucho a lo que había en el continente, digamos, antes de la modernización, ¿no? Mm, En general, las poblaciones se aglutinaban a través de los ríos, muchos de ellos cuidaban el agua porque era de lo cual bebían, ¿no? claro. Y luego con las políticas extractivistas de los últimos 40 años, digamos, se ha dejado de cuidar bastante, Sí, poniendo sí, sí. en serio riesgo su sostenibilidad en el tiempo. Sí. Oye, ¿cómo ves tú el tema? O sea, por lo que entiendo, ¿cierto? Todo esto serían importantes avances, ¿cierto? En temas medioambientales de cosas bien sentidas por un grupo importante de la población y me imagino también luchas que ha dado mucha gente por varios años, digamos. En Chile el tema medioambiental generalmente
así mainstream por lo menos, es evitar que se pongan plantas que contaminan o cosas por el estilo, lo que uno sabe, digamos, el que no está metido al día a día. ¿Crees tú que va a haber como, si se llega a aprobar la propuesta y todo, que va a haber resistencia de algunos sectores que esto pudiera afectar o que puede lograrse una convivencia? Porque siempre la discusión ahí, ¿cierto? Es, eh, de un lado, cómo producimos, pues, si no podemos tocar el medio ambiente, esa es la visión, no digo que yo la comparta, digamos, Ujú. pero no podemos hacer nada porque todo el medio ambiente está protegido. Y por otro lado, si nos vamos a un extremo, podría ser, bueno, no, cualquier cosa va a afectar el medio ambiente finalmente. El impacto siempre se puede minimizar, pero siempre va a haber impacto. ¿Cómo crees tú que podría implementarse estos cambios a nivel, no solamente productivo, sino que a nivel de crecimiento o a nivel de, desde aquí para adelante, cómo seguimos? Yo diría que esto está muy bien pensado y Ya, está equilibrado. No es o sea, para el problema, para la envergadura del problema, es una constitución que lo aborda sin caer en fundamentalismos ecológicos que también lo hay, ¿no? Me claro. Que esas explico. quedaron como en la discusión. Yo me acuerdo que intenté seguir la discusión de todos los temas, pero era muy difícil por tiempo y todo lo demás. Y claro, hubieron me acuerdo que el informe ecológico, o sea, no, de medio ambiente, la comisión, la mayoría de las cosas que postuló se rechazó, digamos, y quedó esto, digamos. O sea, que hubieron otras ideas y que fueron rechazadas. Hay gente que se enojó incluso, pero ahí funcionó la democracia, digamos, las mayorías dentro de la convención y demás. Sí, tocamos varios temas ahí en realidad. O sea, efectivamente el primer informe de la comisión fue rechazado completo y después se modificó en algunos aspectos y fue aprobado por amplias mayorías. Yo quiero destacar Claro. dos cosas antes de entrar al fondo de tu pregunta, que tiene que ver con el proceso, ¿no? Porque se ha denostado mucho el proceso constituyente. Sí, Yo creo que si uno le quita un poco la mirada más amarillista, se ocupa en prensa, pero creo que viene bien políticamente también, eh, como de revista del corazón, ¿no? Que se le dio a una serie de anécdotas, y uno mira fríamente el trabajo que se hizo en el tiempo que se hizo, con los recursos. Recordemos que no tenían ni computadores para partir. sí, sí. O sea, yo diría que fue extraordinario. La Comisión de Medio Ambiente fue la que recibió más solicitudes. Y para que todos estuvieran representados, se fue sorteando además según categorías. O sea, hubo un proceso intencionado para que todas las miradas estuvieran integradas de alguna manera y fueran escuchadas por la Comisión de Medio Ambiente. Ahora, finalmente, todo lo que tenemos acá se aprueba por una amplia mayoría, ¿no? En los cuales Sí. también hubo muchos votos de derecha. Y o sea, no solo eso, si uno escucha los debates, la parte que menos se critica es la de medio ambiente. Hay Donde más muy consenso pocas hubo. críticas, hay más consenso en términos público-político. Yo creo que no es la realidad, que el día después nos vamos a encontrar con sectores que sí, y aquí voy al fondo de tu pregunta, que Ya, sí sienten que se ven afectados en temas, digamos, no se va a poder seguir extrayendo ilimitadamente del modo que se hace, ya. para decirlo claro, ¿no? No es que no vaya a existir más minería, de hecho la minería se deja prácticamente igual, salvo que no se va a poder hacer minería donde hay glaciares, ¿no? En los glaciares, Ujú. en áreas protegidas, básicamente. Y Son como resguardando mínimos, digamos, son como las mínimos. cuencas hidrográficas. Exactamente, son mínimos. Y van a poder seguir extrayendo, ¿no? Minerales, y se sabe que el país los necesita. Probablemente se pueden adicionar, la misma constitución lo plantea, ciertos regímenes tributarios especiales, ¿no? Que van a incentivar o desincentivar algunas zonas. Tú podrías decir perfectamente en una zona que está despoblada, que no tiene ningún patrimonio ecológico sustantivo, tú podrías decir, bueno, podemos incentivar vía impositiva que se instalen allá y desincentivar que se instalen en otros lados. Eso es algo que Mm, políticamente se puede hacer y la Constitución pone esos temas. Hay otros lados donde toca más intereses. Fundamentalmente, mm. uno de estos temas es el agua, ¿no? El agua, El, sí. el agua, sabemos que hoy día eh, somos el único país en el mundo que tiene a nivel de rango constitucional garantizada la propiedad del agua. Mm, Hay otros países que tienen propiedad sobre el agua, pero no a ese nivel. Esto implica que en un régimen como este, alguien podría adueñarse de todo el agua y los demás quedarnos sin nada, digamos. O sea, mm. libertad de mercado ilimitada. Entonces, acá
nuevamente se sitúa en el contexto de lo que está pasando, se nos está acabando el agua, estamos con un déficit hídrico hoy día, este año, en la estación más cercana que tenemos nosotros, que es Curicó, de un 70%, de un 30% este año. En promedio se Y estima que este año no ha llovido, pues este año ha llovido. este año ha llovido, claro. Lo que estaba sucediendo los años anteriores es que estábamos en un déficit de un 70%. Y eso es lo que se proyecta según diversos informes. O sea, que hay Mm, distintos estudios que han modelado esta cuestión y que se proyecta hacia allá la escasez hídrica. O sea, este es un veranito San Juan o un invierno San Juan, ¿no? claro, Entonces, asumiendo eso, lo que dice la Constitución, bien, se nos está acabando el agua. Hay zonas, las zonas además más pobladas de Chile, el agua está disminuyendo. mm, Vamos a poder seguir repartiéndola como si nada, digamos. Está bien que las plantaciones de palto se llenen el agua y que la gente se quede sin agua. Está bien que las plantaciones de pino se llenen el agua y que los pequeños agricultores, que los campesinos, que tienen una chacrita, ¿no? Que comercian unos pocos claro. productos, se queden sin agua. Y ahí la respuesta es no. Aquí Mm, los constituyentes dijeron, no, pues aquí hay prioridades. Prioridad uno, derecho a la vida. El aseguramiento del agua es un derecho para la vida humana y para el funcionamiento de los ecosistemas ya, básico, función básica del agua. Por lo tanto, si tenemos 10 interesados, ¿no?, en el agua, una persona que habita su casa, otra que tiene una chacrita, otro que tiene una mediana plantación, y para ser corto el ejemplo, otro que tiene una plantación forestal de cientos y tal vez miles de hectáreas, bueno, el último en la fila va a ser el que tiene la plantación forestal, el primero en ya. la fila va a ser el habitante a pie, ¿no? Y el segundo los pequeños agricultores. Entonces, todo esto, por supuesto, va a ser regulado por ley. El derecho de propiedad cambia a un derecho administrativo que no se entrega Mm, hacia al azar, como se ha caricaturizado casi por conveniencia política, ¿no? Sino que más bien es un ente creado a nivel institucional sí, sí. que va a ser la Agencia Nacional del Agua, que va a ser encargado bajo distintos criterios, que algunos están en la Constitución y otros tienen que ser elaborados por el legislador, Por ley, va a claro. poder, va a poder distribuir este recurso en la medida que vaya escaseando, ¿no? Claro, sí, pues y estaba pensando que aquí mismo cerca tenemos problemáticas de agua más o menos importantes, San Javier, por ejemplo, donde, para no nombrar nada, pero hay actividades productivas que sí están utilizando mucha agua y lugares donde el consumo de agua es con camión de aljibe, digamos. Eso está Exacto. ocurriendo a los que nos están viendo y escuchando aquí de la región, aquí al lado, digamos. Uno toma un auto o un transporte público y avanza unos kilómetros y ya está en lugares que en pleno campo, ¿cierto? Que no hay agua. Sí, efectivamente, y vamos atrasados. O sea, nosotros hemos detectado, ¿no? Por las mismas tesis que estamos realizando con Ya. los estudiantes, migración interna, por ejemplo. Ya gente que ha tenido que salir, sobre todo de la zona norte de la Ujú. región, que se ha tenido que Ya. movilizar y abandonar sus hogares porque no hay agua. O sea, en Wow. las zonas de secano costero, sobre todo, no la gente que vive hacia los lagos, sino la que vive un poco más hacia los cerros, ya ha Mm. tenido que irse de sus casas porque no tiene agua. Y estamos hablando de migración en una región donde igual podemos encontrar agua, digamos. Y Sí, esto se sí, está sí. acentuando cada vez más. Hace 10 años atrás, yo no, esa cifra no la voy a encontrar actualizada, pero Ya. teníamos alrededor de 20 millones de migrantes en el planeta por motivos climáticos. Y lo que se espera es que esto escale a niveles gigantescos, digamos. Mm. Sobre todo en ciertas regiones del planeta, ¿no? Donde escasea más fuerte. Y una que va a ser golpeada fuertemente es del centro al norte de Chile. Hasta el centro norte, digamos, porque los modelamientos te señalan que Ya. en el extremo norte del país va a llover más de lo que llueve. Ya. Mira cómo son las cosas. ¿Qué le dirías tú a las personas que pudieran tener algún tipo de aprensión o miedo a esto nuevo para esas personas, digamos, al grupo de personas que a lo mejor todo el tema medioambiental le es ajeno por distintas trayectorias de vida y que se asustan un poco a lo mejor con lo que aparece en la propuesta que se hable tanto de medio ambiente, de ecología, etcétera? ¿Qué les podría decir a ellos y ellas? Yo les diría que pierdan el miedo, porque esta constitución, a diferencia de lo anterior, se centra en el ser humano y en la vida y no en el mercado. Digamos, la constitución anterior priorizaba el aumento del capital, priorizaba los negocios por sobre la vida y esta no. Prioriza al ser humano, a Mm. la población y a los ecosistemas.
En segundo lugar, cuando tenemos ecosistemas que se están regenerando o que estamos cuidando, tenemos más y no menos. Es decir, cuando cuidamos las masas de peces, ¿no? Ciertos cardúmenes que se consumen, ¿no? Merluza, cuando los cuidamos, vamos a tener más y no menos, ¿no? Porque si los consumimos en demasía, se termina extinguiendo. Con el agua pasa lo mismo. Si regeneramos más bosques, tenemos más agua y no menos. Entonces, esta constitución señala un camino correcto, que es de la regeneración de los ecosistemas, del cuidado Mm. medioambiental, porque vamos al declive. O sea, estamos en un momento en que nos estamos quedando sin agua para tomar, ¿no? Y por lo tanto ya están todas las alarmas prendidas. Tenemos todos los informes sucesivos, esto ya a nivel mundial, no del IPCC, Ya. que es la institución de referencia, y otros informes te indican ya prácticamente el IPCC lanza el informe total importante cada 2 años, pero tiene otros informes parcelados entre medio. Y todos son peores que el anterior. Mm. Ahora estaba escuchando sobre un investigador que hablaba sobre derretimiento de los hielos. Los Ya. informes ahí, los estudios salen cada 2 meses y todos los informes son peores que el anterior. Entonces, la verdad es que estamos en una crisis muy compleja y yo creo que estamos en esas raras ocasiones de la historia también que nos estamos adelantando a los problemas que vienen y no parchando solamente las situaciones más complejas. Entonces, yo he escuchado por ahí de repente pequeños agricultores que dicen, no, es que me van a quitar el agua. No, señor, Sí, sí, eso usted se va a ser escucha mucho, prioridad. ¿ah? Claro, no, hay que decirle, usted va a ser prioridad. En realidad, la poca agua que hay con el régimen actual, las grandes forestales tienen todas las de ganar, las grandes mineras. Con el régimen de la nueva constitución, esa gente va a ser prioridad, porque parte de salvaguardar el derecho al agua para el humano, salvaguardar su alimentación, ¿no? Cosa, dicho sea de paso, que también la Constitución pone un énfasis ahí en la agricultura campesina, en que Sí, sí, hay escrito de eso. claro, en los intercambios de semillas, ¿no? Estábamos con Mm. el riesgo de que se firmaran tratados que iban a privatizar las semillas, ¿no? Sí, Esta sí, como Constitución ha pone el pasado en otros acento en su países. intercambio. Así es. Entonces yo diría perder el temor, ¿no? O sea, en definitiva, por lo que comentas, más beneficios, o sea, son beneficios finalmente. Incluso adelantarse un poco, a lo mejor ahí genera miedo, porque no somos un país que nos adelantemos mucho a lo que pasa. Tenemos una cultura más de ir arreglando las cosas ahí eh, cuando vienen después, ¿cierto? Es como el correo, veámoslo después del 18, ¿cierto? Es como que vamos viendo las cosas, entonces, claro, la novedad puede ser también, y a lo mejor un poco contracultural de nuestra idiosincrasia, que esto se adelanta a problemas que ya partieron, ¿cierto? Pero que se van a ir, como tú comentas, dificultando cada vez más. O sea, cada vez más van a ser los problemas más complejos en términos medioambientales. Con respecto a la experiencia que tú puedes tener, ¿cierto? También en el tema medioambiental, ¿cómo crees que va a resultar? Porque va a haber que crear mucha institucionalidad, me imagino, para poder hacer que esto funcione, más allá de la que ya está, ¿cierto? ¿Cómo crees Así es. que va a funcionar eso? ¿Cómo funciona la actual institucionalidad? ¿Funciona? ¿Tiene que crecer? O sea, evidentemente va a crecer, o esto va a implicar un cambio radical, digamos, en cómo se está trabajando medio ambiente a nivel Mira, de políticas públicas. comparémoslo con lo que pasa hoy día. Hoy día Ya. eh, hay una prioridad para que las empresas se instalen, ¿no? Y la población tiene muy pocos recursos, puede opinar. Hay una ley del medio ambiente Sí. donde las personas pueden hacer sus observaciones, la empresa está obligada a responder a estas observaciones. Ahora, en general, casi todos los datos comparados te muestran que se prioriza la instalación de empresas. Ya. Y, y que las personas tienen muy pocas oportunidades y herramientas, ¿no? Por ejemplo, las empresas pueden contratar técnicos, pueden contratar profesionales. En Abogado. general, abogados, exacto, científicos, para lo que quieran, ¿no? Las poblaciones, en general, piensan en un par de barrios, ¿no? Que se van a ver afectados por una gran industria. ¿Qué hacen, no? Se empiezan a juntar entre ellos, ven si es que tienen algunos amigos por ahí. Entonces, hay una institucionalidad de parte de la ciudadanía completamente deficiente y además pro empresa. Eh, Claro. y la nueva constitución equilibra las cosas, ¿no? Entonces crea una serie de órganos, ¿no?
justo está en uno de la parte del análisis que estoy haciendo, rescatando justamente la nueva institucionalidad. La Defensoría de la Naturaleza, ¿no? Que no existe, que va a ser una especie de Defensoría de la Niñez, pero con temas medioambientales. Ya decíamos, la Agencia Nacional del Agua, que va a reemplazar y va a tener más competencias que hoy día lo que existe en la Dirección General de Agua. Vamos a tener un sistema nacional de áreas protegidas, que va a estar Mm. integrado. Las comunas autónomas y las regiones autónomas que suplantan a las actuales comunas y a las actuales regiones van a tener también dentro de sus atribuciones velar por las cuencas Mm. hidrográficas. Va a haber una junta, que no me acuerdo, son unas especies de comité, no es el nombre preciso, ¿no? Pero una ¿Ya? especie de comité de cuenca, que va a ser la sociedad civil, ¿no? Que ocupa las aguas, ¿no? Que la va a gestionar participativamente, en coordinación con la Agencia Nacional del Agua. Entonces la ciudadanía, ya desde el punto de vista más básico, está integrada al proceso institucional. Y como te decía al comienzo de la conversación, prácticamente en todas las instituciones hay algo medioambiental. Te rescato algunos ejemplos. Ya, ¿eh? En el artículo sobre el Banco Central, uno dirá, ¿qué tiene que ver el Banco Central? Exacto. El Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad Claro. cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural, entre otras funciones. Ahí hay un cambio importante. Un cambio súper importante, ¿no? Estoy pensando en los perfiles de las personas que van a tener que tener profesionales ambientales ahí en el Banco Central trabajando. Por supuesto, claro, van a tener que contratar gente, o van a tener que comunicarse muy bien con las otras instituciones que están trabajando estos temas. Entonces, en ciencia, por ejemplo, ¿no? Otro Ya, tema que toca la Constitución. Para poner este ejemplo de la transversalidad de esto, el Estado generará de forma independiente y descentralizada las condiciones para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico. claro. Entonces, lo dice ahí, pero además agrega, además, realizará el monitoreo permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país. O sea, le está asignando a la ciencia muchos roles, pero uno preponderante. Fíjese en lo que está pasando en materia medioambiental. Asesore, Mm. suministre informes, ¿no? Produzca investigación, ¿no? Entonces, Hágase cargo, eh, finalmente. se hace cargo en educación, ¿no? La educación debe crear una conciencia medioambiental, debe enseñar el funcionamiento de los ecosistemas. Eso aparece en una serie de artículos. Salud también está vinculada en una serie de artículos a materias medioambientales. Entonces, como te decía, es transversal, ¿no? Las diversas instituciones, hay unas más competentes que otras, pero son muchas las que tienen que hacerse cargo de los temas medioambientales. Aquí un comentario de Salazar María Cristian, también un gran valor. Saludos, Cristian. Dice: integrar técnicos con sensibilidad medioambiental que seguramente definirá y modificará la forma de pregrado. Se refiere a la formación, probablemente ahí. Claro, pues, Sí, porque también esto va a tener que estar en las mallas de formación, si es un tema por para ir. supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo no va a poder ser un optativo al tema medioambiental, Claro, un o va a electivo. ser un tema transversal, pues, va a ser un tema Claro, transversal. formación, ahí y, confirma está, Cristian que se refiere a eso. y están surgiendo muchas carreras además que están vinculadas, pues, como, por ejemplo, todo el tema de las energías renovables, ¿no? Claro. Chile es una potencia en el sentido de potencial, ¿sí? No una Ujú. potencia en la actualidad de energía renovable, ¿no? Energía solar en el norte, Sí, eh, energía eólica eólica en, también. en el sur, en el extremo sur, digamos, son focos, digamos, porque no toda la energía eólica es igual en todos lados, pero en Magallanes tú puedes producir mucha energía eólica y en el norte puedes producir mucha energía solar, ¿no? Sí, Entonces, esta constitución también nos pone en esa vía, que es la vía que es una vía a nivel mundial, ¿no? Se habla mucho para disminuir el calentamiento, digamos algo con anterioridad. El calentamiento global se claro. produce fundamentalmente por los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, el más conocido es el carbono, pero no es el único, también está el Ujú. metano, que es súper fuerte, se producen en general por las faenas industriales, sobre Claro. todo las altas concentraciones de dióxido de carbono. Eso se disminuye si es que tú cambias la matriz energética. Todas las formas de energía traen consecuencias, no es que ninguna sea inocua, digamos, pero hay Claro. algunas menos contaminantes que otras. Y potencialmente Chile tiene mucho que aportar a nivel mundial en esos temas.
Y esta constitución nos pone en esa senda. Mira, ahí Cristian también dice la energía mareomotriz en toda la costa de las Maremotriz. mareas. También algo que todavía no se ha desarrollado así. No sé si yo desconozco, hace tiempo que lo escucho, pero no sé si se está trabajando, si ya hay plantas productivas de energía de las mareas. No sé si ya está funcionando, pero sí, desde chiquitito lo vengo escuchando como que en algún momento va a aparecer. Aparecía por ahí en los libros y todo, pero no sé en qué estará desarrollo. También es importante ese tipo de energía. Ujú. Bueno, en general, lo que tú comentas, por lo menos el tema medioambiental, te debía despejarse los miedos, las aprensiones, ¿cierto? En términos... mira, aquí Cristian pregunta, no sé si sabe, de la energía nuclear, ¿no es factible? ¿Solo mala fama? Han habido Yo intentos te, en Chile, pero de investigación nomás creo que hay una planta, parece, ¿no? sí, hay una planta de investigación. Y efectivamente, yo diría que es un tipo de energía que ha contado con mucho prejuicio, como bien señala Cristian. Cristian. Eh, y mira, el que se ha metido harto, que también tiene así fama en estas teorías conspirativas y que sé yo, Bill Gates, ¿no? Él tiene Sí, una fundación, ¿no? Él tiene una fundación. Y dentro de las cosas que hace es hacer mucha investigación de vanguardia. Entonces contrató a expertos en energía a nivel mundial para que estudiaran cuál es una fuente de ya. energía que efectivamente pudiera cubrir las necesidades y que generara el menor impacto posible. Hicieron análisis comparados, ¿no? Como te decía, no hay ninguna forma de producción de energía que sea impoluta. La energía eléctrica Claro, la depende, que menos fuera. claro. Entonces, y llegan a la energía nuclear, justamente, porque hay formas de generar energía nuclear que uno de los temas de la energía nuclear son los desechos, ¿no? Pero hoy día hay formas en que esos desechos se pueden minimizar y a los Ya. desechos incluso sacarle energía también, extraerle energía. Y ese proyecto quedó un tanto paralizado cuando asume Trump por las disputas que tenía con China, porque para poder empezar a hacer los prototipos Ya. necesitaban traer piezas muy especializadas desde De China China, y ahí estaban y ahí cortados todos claro, los puentes, sí. efectivamente. Así que yo creo que vamos a tener novedades en ese sentido, yo creo que es digna de analizar. Ahora, generalmente esto avanza por el lado que fluye más y por el lado que tenemos más recursos instalados, y en ese sentido tenemos más recursos instalados para energía solar y eólica, ¿no? Hay plantas Claro, grandes ya en Chile que están instaladas y otras que están en proceso de instalación. claro, Entonces, exactamente. yo creo que Está bueno tenemos el menos tema. expertise en tema atómico. Sí, sí, claro. Bueno, va a haber que, por lo menos a corto plazo, digamos, estaba pensando en todos estos temas energéticos y medioambientales. Por lo menos a corto plazo, no sé qué piensas tú, va a haber que exportar expertos porque no va a haber suficiente para el crecimiento. A corto plazo, a mediano y largo plazo, probablemente va a haber un cambio en la formación técnica y profesional y técnico-profesional de todo esto y se van a ajustar a la necesidad de naciente en este nuevo mercado, ¿cierto? La universidad y todo, pero al principio va a haber un poco de... Acá hay otro comentario de WXRSNOP. También es importante el uso de movilización con energía amigables con el medio ambiente, con el uso de trenes o autos eléctricos. Hay otro tema ahí, que también me imagino que toda esta estructura medioambiental la propende a eso también, pero todavía es súper caro todo lo que es la movilidad eléctrica en general, Bueno, digamos, más allá del scooter este que todos hemos visto por ahí, ¿cierto? Pero a gran escala sigue siendo caro, de acceso, sí. de tenerlo. Bueno, en esto de que esta constitución se está adelantando y se está poniendo a tono con los tiempos que hay, habla explícitamente de transporte sustentable. Eh, Sí, entonces lo incorpora. Ahora, efectivamente es caro. Esto tiene varias aristas, ¿no? El tema de la ya. Yeah. electromovilidad. Eh, por supuesto, genera menos dióxido de carbono hacia el planeta. Las energías, cuando recién tú comienzas a echar a andar un tipo de energía, generalmente los primeros años mucho más caro y posteriormente baja mucho el precio porque por el mismo desarrollo tecnológico, ¿no? Eh,
se vuelve más eficiente en términos del gasto que tú necesitas para producir. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ¿no? En un Claro, comienzo tú eran invertías más carísimos. energía y no solo eso, invertías más energías para producirlos que lo que te suministraban. Entonces, pero eso varió con el tiempo, disminuyeron el valor para que lo comprara uno, digamos, pero también el valor energético, la huella. Y algo similar está pasando con los vehículos, con la electromovilidad. Ahora, ojo, todas estas Sí, soluciones que muchas veces parecen mágicas, ¿no? La electromovilidad, gracias a las baterías de litio. sí. El litio se extrae en general de zonas que son súper vulnerables ambientalmente, ¿no? Y que donde hay comunidades que han vivido hace cientos de años ahí y que se están viendo afectadas. Entonces, todo esto tiene arista, nada es la panacea, Mm. eh, y no hay que, yo diría que ninguna innovación medioambiental, no sé, ahora están de moda, por ejemplo, la estufa de pellet, ¿no? Sí, sí, Entonces, muy de moda. Hay hasta planes para cambiarla. Si tú tienes, el claro, Estado te financia, si tú tienes o cambiarte de una bosca, dije una vasca, de una sí, con a leña con cambiarse a una de pellet, te financian para que tú hagas el cambio. claro, y tiene impactos positivos, ¿no? En el aire de la zona, pero a eso hay que seguirle la huella completa. Por ejemplo, ahora hubo una escasez de pellets. Los pellets se hacían, se reciclaba, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo que suelta la madera de acerrín. Se reciclaban de acerrín, se aglomeraban, qué sé yo. Pero cuando ya la demanda empieza a escalar, tú no, ya no necesariamente reciclas. Comienzas No, a pues ya talar empiezan a bosques. sacarlo de otro lado. Claro, talas bosques directamente para hacerlo. No, no sé si Eso te sueltas iba a más decir, CO2. el que tiene un tronco dice que gano más, lo vendo como una caricatura, te lo vendo Sí, como sí. tinglado, te lo vendo como terciado o te lo hago pellet. Claro, sobre todo en un momento que hubo escasez, ¿no? Ahora se cortó el suministro de pellets, las bolsas de pellets subieron, entonces ahí hay- las estufas de pellets también cuesta repararlas, ¿no? Ya hay varias gente que tiene experiencia en que Claro, y no hay se, poco técnico, me imagino. también, ¿no? Entonces hay que ir evaluando. El litio igual, hay que ir evaluando, ¿no? Mucha gente dice que es un oximorón la minería sustentable, pero por otro lado la necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, no podemos consumir como si no hubiera límite en el planeta porque sabemos que lo hay, pero tampoco podemos dejar de consumir y llegar a cero porque lo necesitamos para las formas de vida que tenemos actualmente. Debemos Eso. modificar nuestra forma de vida, es cierto, pero no necesariamente reducir al cero el consumo de ciertas cuestiones. Y por lo tanto ahí hay que regular, ¿no? El Estado tiene una labor Mm. fundamental en regular y esta constitución le entrega herramientas al Estado para que regule en la dirección, ¿no? Del equilibrio entre el mercado y el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Oye, qué importante eso que dice de los estilos de vida, porque más allá de que esta constitución se apruebe o no, los cambios ya vienen, por una necesidad, ¿cierto? Tú lo sabes mejor que yo, que se está gastando, tú hablaste de la crisis climática ya, y va a afectar nuestros estilos de vida, o sea, indudablemente. Yo justo no recuerdo por qué salió el tema en clase, hoy, del medio ambiente, no me acuerdo por qué, estamos hablando de modernidad, no tengo idea. Bueno, y sale el tema y yo les digo, chiquillos, yo sé que muchos de acá deben ser ambientalistas, qué sé yo, pero ahí veo a varios tomando café, veamos el material de ese envase de café, y nos metimos el tema de la ropa, por ejemplo. La ropa, una de las fuentes principales de contaminación ahora, yo le decía, vean las películas, ¿se acuerdan que los personajes andaban todo el tiempo con la misma ropa? Las películas medievales, que era efectivamente así, no tenían más ropa. Pero ahora va a llegar un momento que la ropa va a ser más barata que la comida, así como va. De hecho, Uh -huh. probablemente ya lo es, la ropa que uno encuentra en supermercados, por ejemplo. Eh, Sí. y después, ¿dónde va a terminar esa ropa también? Entonces, es un ejemplo solamente para que puedas comentar, ya que hablaste el tema de eso, que independiente de lo que pase más allá, eh, o qué tan rápido o lento sea el cambio político con respecto a este tema, vamos a tener que adaptar nuestros estilos de vida de sobreconsumo, adaptarlo a estas nuevas formas. Por Sí o supuesto. O sí. sea, vamos a estar, claro, vamos a estar obligados. El tema es el siguiente. Yo diría que es un tema crucial, ¿no? Ya más en el área de la filosofía política. Ya, Es crisis ecológica, tenemos, es inminente y cada vez va a ser más grave, lo sabemos. El tema claro. es si es que esto va a ser bajo un marco de economía neoliberal,
por lo tanto, lo que va a regular al final el acceso a los bienes, incluyendo el agua, van a ser los precios. Y si eso es así, vastos sectores de la población van a quedar excluidos, ¿no? Claro. Entonces, estamos teniendo un approach con el tema del trigo, que fue catalizado por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero es algo que va a pasar en temas medioambientales. O sea, se va a encarecer la producción de alimentos muchísimo. La producción de carne, ¿no? Para producir un kilo de carne necesita un montón de litros de agua. Entonces se va a encarecer. Bajo una óptica neoliberal y una óptica de mercado, de regulado, eso se va a terminar regulando, lo va a regular la sociedad a través de los precios. Y por lo tanto, lo que va a tener es que vastos sectores de la población van a quedar excluidos del consumo de carne o de Claro. otros beneficios, ¿no? Bajo una óptica que podríamos denominar, a mí me gusta, para diferenciarla de la socialdemocracia neoliberal, una socialdemocracia de izquierda, ¿no? Una democracia, un país que tenga derechos sociales garantizados. Una Ujú. socialdemocracia que no es ni la de Cuba ni la de Corea del Norte para evitar caricaturas, ¿no? Sino más parecida a los países escandinavos. Lo que tú tienes es un Estado que regula eso para que nadie quede privado, pero que nadie Claro. consuma tanto que logre destruir la totalidad del medio, ¿no? Acá sí, acá, o sea, alguien puede plantar los pinos que quiera, además Sí, subvencionado por el Estado, destruir un montón de ecosistemas. Gracias a eso se provocan unos incendios gigantescos, ¿no? Que todavía tenemos en la memoria de estos incendios de hace 3 años 2017, atrás. sí. Y eso está amparado por la Constitución y las leyes, ¿no? Y está no solo amparado, sino que promovido porque está subsidiado, ¿no? Con este otro enfoque, lo que tú dices, sí, necesitamos pinos, bien, vale, pero no al nivel de No, no a expoliación costo que de. tenemos hoy día, ¿no? En una relación de armonía con los medios que están, con el medio humano y el medio natural, ¿no? Con los ecosistemas. Claro, Entonces, yo diría, en ese sentido es equilibrado, ¿no? Hay otras visiones más extremas, ¿no? Hoy día lo que por se supuesto. plantea, por ejemplo, a nivel académico y a nivel de activismo, es el decrecimiento, ¿no? Y el Sí, lo había decrecimiento, escuchado por ahí. Yo que si soy uno lo, lego en el tema, pero ya lo había escuchado. Sí. si uno lo compara con la envergadura del problema, tiene lógica, ¿no? O sea, es decir, ya llegamos a un momento de crecimiento donde las temperaturas van a saltar por encima de los umbrales que estábamos previendo que iban a ser peligrosos. Ya eso ya está, pues ya se lanzó a la atmósfera, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es decrecer y para eso redistribuir, porque efectivamente hay países que consumen más que otros, ¿no? Entonces Exacto. si todos consumiéramos como el norteamericano promedio, necesitaríamos 20 planetas Tierra, ¿no? Sí, En el caso del chileno promedio necesitamos 3 planetas Tierra, ¿no? Entonces, es cierto, necesitamos modificar eso. Y eso tiene que ver con nuestra forma de vida, pero no basta con eso, ¿no? Pero tiene que sí, ser sí, un sí. cambio Tiene institucional que haber y un cambio en la una forma de vida. estructura que sustente esos cambios. No pueden ser Por voluntades, ¿eh? supuesto. Eso. Mira, acá en los comentarios dice WXRSNOP, dice el consumo de carne en las fecas de los animales contamina mucho el suelo y se talan bosques completos para crianza de la industria cárnica. Efectivamente, esa es una de las razones porque mucha gente es vegetariana, vegana incluso, más allá del cuidado de los animales, el daño que se hace ahí. Otro comentario acá de Felipe, también un grande, Felipe Valenzuela, dice, grandes problemas de desertificación en Chile. Hace falta un Ministerio del Agua, siendo uno de los países con mayor cantidad de agua por persona. WX, nuevamente, la expansión de las ciudades destruye el suelo de sus alrededores. Se puede ver, por ejemplo, la evolución del 2000 al 2015 en el mapa de Talca por Google Earth. Hoy sí, y todo su alrededor se encuentra más seco. Esa imagen por ahí también me pareció a mí súper, para los que somos talquinos, súper fuerte ver eso, que uno no se da cuenta en el día a día. Bueno, son varios años también. Uno no se da cuenta en el diario, pero todo el crecimiento que ha habido de, literalmente cuando la gente dice, la gente más antigua dice, aquí había campo antes, había animales antes y ahora hay casa, edificios, un montón. Bueno, tocaste varios temas. Sí, leí todos los Efectivamente, comentarios de una. yo diría, para que no se me vaya la idea del suelo, también está incorporada en la Constitución, que es la regeneración de suelos y de tierra, ¿no? Sí, Eso también es algo que se está abordando y hay plazo, además para todo esto hay plazo, ¿no? El articulado transitorio le sí, fija el plazos transitorio. al Ejecutivo para que envíe las leyes al Parlamento de manera acotada, ¿no? Para algunas cosas son 6 meses, para otras 2 años, 3 años, ¿no?
Ahora, la industria cárnica, efectivamente, po. O sea, es que el tema de la depredación, ¿no? Uno podría decir, entonces no hay que consumir carne. No, se puede, pero no al nivel que estamos consumiendo. Exacto. Y efectivamente, no es el caso de Chile, ¿no? Pero en la Amazonía se está destruyendo por la industria de la carne. eh, y había muchos incentivos para que esto no fuera así. En algunos años se logró detener esto, pero luego con Bolsonaro se tira todo atrás, ¿no? Eh, por eso es muy importante a quien elegimos también en los gobiernos, ¿no? El ecologismo a veces ha pecado, ¿no? de quedarse al margen de algunos procesos políticos. eh, Sí, sí, y, eso es un buen tema ese, ¿eh? y yo diría que en esta constitución y particularmente en la configuración de los constituyentes se vio un fuerte impulso a la politización del movimiento ecologista. Y que algo bueno, creo yo, ¿no? Tú piensas, sí. Yo también, yo creo que es muy bueno, o sea, creo que es lo que se Dejar atrás el buscaba. famoso, ¿cómo era? Yo no voto, me organizo. ¿Acordáis que Claro, siempre, desde muchos grupos activistas salía esa frase? sí, Cuando era el voto voluntario. Era como, oye, pero vamos a votar, que si, no, no, yo no voto, me organizo. claro. Y al final tampoco se organizaba, po. No, Eh, en general mu- tampoco, no. muchas veces no había ni organización ni voto. Entonces, y yo diría que ese es un tema que es clave, ¿no? En el proceso que hemos tenido desde octubre, que es la repolitización Ujú. institucional. Como nosotros veníamos de una sociedad, antes del golpe, ¿no? Una sociedad en que los partidos cumplían un rol, ¿no? Mediaban, ¿no? Cada sector de la sociedad estaba representado en un partido, la gente militaba, ¿no? Y había tres zonas diferenciadas, que era la derecha, que representaba los sectores más oligárquicos en ese momento, porque todavía no se había desarrollado el capitalismo financiero, entonces generalmente está ligado al campo, ¿no? Y a la industria. Luego sectores medios, ¿no? DC, Partido Radical, ¿no? Y luego los sectores populares, Partido Socialista, Partido Comunista, y más o menos funcionaba, tenían sus representantes y tenían Mm, sus leyes. Eso se destruyó, ¿no? Se destruyó en los años 80 y en los años 90, ¿no? Se destruyó parte en la dictadura, pero los partidos igual siguieron funcionando, pero sobre todo se destruyó en los años 90, en los primeros años del presente siglo. Y entonces las personas en general se movilizaron hacia la política que se llama las políticas de la identidad. Nos resguardamos en identidades particulares, el feminismo, el ecologismo, ¿no? Junto con los vecinos, los animalistas por allá, ¿no? Identidades particulares, LGBT, todas esas identidades. Y descuidamos el Estado. Entonces lo que hicimos fue dejarle el camino libre al neoliberalismo para que hiciera lo que quisiera con el Estado y dictara las leyes que quisiera. A partir de octubre comienza un proceso de repolitización, donde no abandonamos nuestras formas de exacto. vida cotidianas, pero las conectamos, las ponemos en vínculo con las leyes, con la institucionalidad. Y yo diría que ese es un acierto. O sea, si es que estamos moviendo el Sí, cursor estoy de hoy acuerdo. día y es posible extender el cerco de lo posible, es gracias a que logramos articular la vida cotidiana con la vida institucional. Entonces, Exactamente. eh, yo diría, yo voto y me El organizo. mejor ejemplo de eso son los matinales. Cómo tuvieron que adaptarse a esta nueva politización. Si tú ves un programa puedes caricaturizar, del 18 de octubre, del 17 de octubre, de tal canal X, y ves el 17 de octubre del siguiente año, los temas y todo es totalmente distinto. Claro que sí. Es lo que se. De hecho, hay mucha gente que yo he visto en redes sociales que se queja de la politización de los matinales, pero no es una politización de los matinales, es una repolitización de la sociedad. Y los matinales son parte de la sociedad. Y si la gente está hablando de política, tienen que hablar de política. Y si la gente vuelve a hablar de farándula, van a volver los matinales a hablar de farándula. Ellos tienen que hacer lo que la gente quiere ver, digamos. Felipe dice, claro, dice, no voto, nadie me representa ni saben dónde votan. También pasa eso. Eh, Concuerdo también con esto de la repolitización y creo que es algo bueno y creo que el éxito electoral del actual gobierno es justamente eso, que son de un grupo, de una generación que decidieron dar la lucha institucionalmente. Ujú. Y si tú ves quiénes son sus mentores teóricos, van por ese lado, del adversario, no del enemigo. Y eso permitió entonces que hayan alcanzado el poder y que ahí, bueno, veremos si pueden impulsar los cambios que algunas personas quieren, pero esa fue la idea, llegar por la vía institucional. Claro, pero sin desconectarse de la calle. Yo diría que eso, Exacto, lo, sí, sí, pues, sí, lo, sí. lo que vimos durante la época de la concertación, ¿no? Bueno, casi una transición eterna,
donde lo institucional se desconectó también de la vida cotidiana y de los grupos y del tejido social. Y era pura institucionalidad, Exacto. ¿no? Y al final era una pelea por mantener el poder, donde te hacían indistinguible quién está allá y quién está acá. Porque, o sea, digamos, bueno, son actores públicos, así que podemos hablar de ellos, ¿no? Ricardo Lago yo creo que representa muy bien esto, ¿no? Acaba de llegar mi hijo pequeño, aquí me está saludando. Sí, se apareció en la mano. Esa mano que se ve. No, mi hijo lo tengo Eh, con videojuegos controlado. muy bien. Eh, ahí aparece la mano, ¿no? Entonces, ahí se separó, ¿no? Se separó Mm, y la institucionalidad quedó funcionando por sí sola y dictaron las leyes que quisieron, ¿no? Y aparecen, y entonces el que aparecía como el segundo presidente no socialista, aunque él de entrada dijo que no lo era, ¿no? Aparece felicitado por los grandes grupos empresariales como el mejor presidente que hayan tenido. claro, Ese le encantó. desdibujamiento, ¿no? Hizo que la gente nos retiráramos de alguna forma de la política institucional y dijéramos aquí todos son iguales, Claro, ¿no? Es, y por otro lado, eso lleva a la decisión, ¿no? La institucionalidad por un lado y yo hago mi forma de vida por otro. Me reúno como sí, quiero, vivo mi vida con mis amigos, qué sé yo. Es cuando se juntan esos dos mundos, es cuando la política toma mucho sentido. Cuando se junta sí, la vida cotidiana con, y no es casual que casi toda esta camada de nuevos dirigentes, ¿no? Haya nacido desde los movimientos sociales. sí. Oye, aquí hay otro comentario de Daniel Villar, que es un gran amigo, un gran también puro personaje hoy día. El negocio que está de moda hoy en día son de las parcelas de terreno nativo o agrícola. Va a provocar una sobreexplotación de las napas freáticas en sectores ya escasos de agua. Exacto. Hay una sobrepoblación de lo que le llaman parcelas de agrado, ¿cierto? Gente que se va a vivir al campo porque el campo es bonito. Todos queremos hacer eso, yo creo, la mayoría, pero eso tiene sus costos también medioambientales. Todo tiene impacto. El tema es cómo lo abordamos, ¿no? Claro, Yo diría que que en general no hay que pensar en términos dicotómicos, ¿no? Se puede, no se puede, no. Regulémoslo, vamos pensando, hagámonos cargo. O sea, efectivamente el tema de las parcelas de agrado está en un boom, pero ya el Ministerio de Agricultura, con las facultades que tiene, ha regulado sí, la parcelación. Entonces, yo tengo un amigo que se dedica, es abogado y se dedica al tema de las propiedades y me cuenta que él lo ha notado, ¿no? A nivel de conservadores, ¿no? A nivel de notarios, que está surtiendo efecto estas nuevas políticas. Ahora, esto tiene consecuencias también. O sea, efectivamente, puede que aumenten los precios para construir, ¿no? En ciertos lugares. Y hay que ir claro, estudiando, hay que irlo monitoreando, ¿no? Ninguna solución es mágica, todo lo que exactamente. hagamos produce impacto y por lo tanto hay que pensar y diseñar muy bien las cuestiones. Y sobre todo fijar un horizonte, ¿no? Porque eso es lo que le da coherencia. Eso es la propuesta constitucional. Hay un camino ahí. Exacto, exacto. Fija un horizonte bastante razonable para la situación que estamos enfrentando. Exactamente. Leonardo, se nos está acabando el tiempo, está muy buena la conversación. Como a todos nuestros buenos invitados, te voy a dejar comprometido acá en vivo y en directo para una próxima ocasión, ya post eh, plebiscito, que no queda nada, ¿cierto? Sino para hablar temas medioambientales ya no tan asociados a lo que es la constitución, sino que temáticas propias del medio ambiente, eh, alguna que sea más relevante para las personas que nos pueden escuchar y ver. Así que dejarte un par de minutos para que dé unas palabras de cierre de lo que tú quieras, ¿cierto? Con respecto a lo que se conversó, a lo que no se alcanzó a conversar, lo que tú quieras en estas palabras de cierre. Bueno, te agradezco nuevamente la invitación, ha sido súper entretenido, se me ha pasado el tiempo volando. Yo diría que acá tenemos una oportunidad histórica. Eh, con esta constitución estamos pensando el país a 50 años plazo, ¿no? Estamos enfrentando los desafíos que vienen. Y si la rechazamos, si se llega a rechazar, no voy a hablar en plural porque yo claramente estoy por el apruebo, pero si se llega a rechazar, si se llega a rechazar, estamos retrocediendo a la Constitución del 80 y vamos a quedar en manos de quienes se han opuesto a todos los cambios fundamentales del país. Entonces,
la Constitución van a ocupar el rechazo para legitimar la Constitución del 80. Sí, Va a ser, si se hacen reformas, van a ser reformas cosméticas que no van a atacar, por ejemplo, propiedad del agua. Olvidémonos. O sea, va a seguir siendo prioridad la industria, las plantaciones de palto, las plantaciones de pino, la salmonera, los relaves mineros. O sea, cualquier industria va a tener prioridad sobre los asentamientos humanos, sobre las culturas y formas de vida que de repente ya decenas o cientos de años ocupando determinados territorios. Y hoy día tenemos la oportunidad de mirar al futuro, de encontrarnos, de canalizar las demandas. Si eso no es así, Chile va a caer en una etapa de frustración y yo diría, porque también estudio, ¿no?, el tema de los movimientos sociales, cuando las sociedades sufren estas inflexiones y las demandas quedan neutralizadas, la violencia se acrecienta, ¿no? Y lo hemos estado percibiendo, ¿no? O sea, cada vez estamos percibiendo más violencia política que no ha podido ser canalizada y esta es la oportunidad de canalizarlo y de canalizarlo constructivamente. Si eso no es así, yo diría que nos esperan tiempos difíciles y que vamos a volver al pasado, ¿no? Que todos estos años van a ser, si no un tiempo perdido, un tiempo que va a costar mucho recuperar eh, y difícilmente vamos a tener una propuesta constitucional tan buena como esta. Yo diría que vamos a retroceder, o sea, con el rechazo retrocedemos. Nos vamos a encontrar con las condiciones que hicieron posible el estallido. El estallido no salió porque a 1 millón de personas no tenía nada que hacer ese día. Digamos, el estallido ocurrió por un malestar acumulado, porque hay que hacer completadas si uno tiene un problema de salud, ¿no? Por el encarecimiento de la vida en general, por el maltrato, por el abuso de ciertas autoridades que se sentían en el living de su casa para decir cualquier cosa. Bueno, eso había que ponerle coto. Y esta es una forma constructiva de ponerle coto. El rechazo nos deja en la misma situación. muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Agradecerte nuevamente entonces a todas las personas que se conectaron, que comentaron. Recordarles que nos pueden escuchar y ver desde mañana en el canal de YouTube y también en el podcast de Spotify y también pueden hacer replay aquí en el Instagram. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Leonardo. Nos vemos para la próxima, que estén muy bien. Chao, chao. Saludos a todos.